11:16. Nos vamos ahora a noticias internacionales. Isel Guerra nos trae, entre otras informaciones, la situación que se está viviendo en Ceuta y los planes que tiene el gobierno español para abordar la crisis migratoria en esa zona. ¿Cómo estás, Hola, Seba? Sí, con una crisis que en rigor no ha terminado en el territorio español, este enclave ubicado en África, después de lo que ocurrió hace ya varios días atrás con esta entrada masiva de migrantes que se fue cifrada hasta en 80.000 personas. Y si bien en su gran mayoría, muchísimos de ellos ya cruzaron la frontera de regreso a Marruecos, de todas formas hay un porcentaje no menor. El Mundo señala que serían entre 8.000 a 10.000 personas que todavía continúan en las calles de Ceuta. Y entre ellas, por cierto, la situación que nos convoca hoy día para hablar, por cierto, de este tema, son menores de edad no acompañados. Un grupo de ellos, 500 niñas, de hecho, son parte entonces de esa cifra. Y eso ha llevado finalmente a las autoridades locales a adoptar una decisión, un cambio rotundo respecto a lo que había sido su política y también su postura de buscar regresar a todas las personas hasta Marruecos, para ahora finalmente tomar la decisión de que estas 500 niñas aproximadamente van a ser trasladadas hasta la península española. Y así lo ha dado a conocer el Ministerio de Juventud e Infancia, hablando de este traslado urgente de este grupo, tras esta entrada masiva que vimos a finales del mes de julio. Se trata de un plan coordinado con la ciudad autónoma de Ceuta, que de hecho ya sus autoridades lo han aceptado como una medida extraordinaria, aunque de todas formas se están pidiendo el retorno de todos los extranjeros que lograron cruzar y que han permanecido durante estas ya 3 semanas prácticamente en el territorio español. ¿Qué ocurre con la legislación española? Bueno, precisamente aquí se plantea que el Estado tiene la obligación de proteger a los migrantes no acompañados hasta que cumplan 18 años. Eso en el aspecto legal. ¿Qué ocurre con el aspecto político en España? Bueno, ya hay varias regiones, tanto controladas por el Partido Popular o por Vox, que son reacias a eventualmente recibir esta cuota. Lo han planteado en estas últimas horas. El mejor lugar es con sus familias, señalan. Y eso ha llevado finalmente a que se adopte hasta cierto punto la decisión de que van a ser las ONGs y las agencias de protección infantil quienes se van a hacer cargo entonces de estas menores sin tener que transferir esta tutela a los gobiernos regionales. Pero lo cierto es que la crisis se continúa, lo ven ustedes en las imágenes, se corresponden a este día con cientos y no miles de personas que están viviendo en las calles, que subsisten gracias a lo que le entregan los mismos vecinos de este territorio español. Y claro, con el anhelo, señalan aquí algunos medios, de parte de estos migrantes de eventualmente poder conseguir un asilo. Lo cierto también es que la situación es bastante crítica. En el sistema de salud ya plantean que está al borde del colapso, por lo que piden restringir también la asistencia sanitaria a la inmigración ilegal, según una de las últimas propuestas que ha planteado Vox en estas últimas horas, que está exigiendo la devolución inmediata de estos emigrantes, y para ello han presentado por lo demás 2 iniciativas. Parte entonces, Seba, de esta crisis, que ya han pasado 3 semanas, pero vemos cómo se ha abierto un abanico, ¿no? Finalmente, de instancias a las que va a tener que, y ya ha tenido que hacer frente el gobierno español en temas políticos, con la postura en contra del PP, así como de Vox en estos últimos días, pero también en la situación para los mismos habitantes de Ceuta, que ya llevan 3 semanas conviviendo con esta situación. A eso además se suma también, por cierto, lo que te mencionaba anteriormente, de este sistema de salud que está al borde del colapso. Se han reportado algunas enfermedades adicionales, señalan algunos medios, que es el caso de sarna, tuberculosis, casos bastante grandes de gastroenteritis, todo esto cuando de todas formas desde la Sociedad de Epidemiología llaman a no estigmatizar a los migrantes, porque dicen que en rigor, en el caso concreto, estas enfermedades que han sido notificadas en estos últimos días no responde exclusivamente a la presencia de migrantes, sino que insisten que ya están colapsados debido a la falta de recursos y, por cierto, también a un aumento notable de personas que han llegado hasta este territorio. Una situación que también refleja el problema de la migración en Europa entero, ¿no? Sí. Cómo hacerse cargo de esta situación, porque afecta también a otras naciones, a Italia, a Francia, incluso el debate migratorio llega también a
a países nórdicos, entre otros. Pero es un buen ejemplo del problema que significa manejar este tipo de crisis. Sí, y para el caso de España, que no es nuevo tampoco. Bueno, además. Incluso se ha hablado, sin ir más lejos, de una suerte de presión que hace Marruecos al hasta cierto punto no impedir que los migrantes salgan de su frontera, como una forma de ejercer cierta presión sobre España para buscar algunas acciones en específico. Claro. En este caso en particular estamos hablando ya de por sí de una situación que se había escapado totalmente a lo que se había registrado hace algunos años atrás, cuando hablábamos de 5.000, 6.000 personas en un solo día. En este caso en 2 jornadas, sin ir más lejos, el 30 y el 31 de julio lograron cruzar más de 80.000 personas y hay aproximadamente unas 8.000 o 10.000 que todavía siguen en las calles de Ceuta, como lo ven ustedes en las imágenes. Han tenido que armar realmente unos campamentos improvisados ante albergues que, sin ir más lejos, ya están colapsados debido a la cantidad de personas que finalmente lograban ingresar durante estas últimas semanas. Isel, te voy a interrumpir un minuto porque tenemos que ir al norte del país. Nos vamos hasta la región de Antofagasta. El presidente José Antonio Kast en punto de prensa en medio de la emergencia que afecta a esa zona. Temas de albergues, hubo una ocupación mayor de los albergues en Tocopilla y también una ocupación de albergues aquí en la comuna de Antofagasta, como nos va a relatar el alcalde. Y sí decir que de estas tragedias podemos aprender hacia adelante. Hay muchas situaciones que se pueden ir proyectando para tener un plan maestro, por ejemplo, en situaciones de agua lluvia, en temas de construcción de viviendas, para ir solucionando de manera definitiva temas de campamentos. También hemos llegado a un acuerdo de que tenemos que trabajar en que las personas que se han instalado en zonas de alto riesgo tienen que abandonar esas zonas. Y eso ha ocurrido en la región de Antofagasta y en otras regiones donde tenemos que ir sacando lecciones de cómo enfrentar la planificación urbana con decisión. Porque muchas veces por situaciones humanitarias se acepta la instalación o no se mueve a gente que se está en zonas de riesgo. Estoy hablando de la situación de todos los campamentos que existen, porque hay distintas maneras de enfrentarlo, pero aquí en la región tenemos que decir que el Estado tiene una gran superficie de terrenos donde tenemos que ver cómo enfrentamos el futuro del crecimiento de la región por la gran inversión minera y también buscar soluciones habitacionales definitivas. Quisiera dejar con ustedes al gobernador regional para que también nos... Escuchábamos al presidente Kast entonces en este mensaje, en el trabajo en terreno que está desarrollando también, monitoreando las zonas afectadas por los aluviones y las fuertes lluvias, en particular Tocopilla, allá en la zona. Isel Guerra está con las informaciones internacionales también aquí en el estudio. Retomamos esta revisión, Isel. Sí, también muy relacionado, por cierto, con lo que ha ocurrido en el extremo norte de nuestro país. En el sur de Perú también han estado enfrentando, por cierto, fuertes e importantes precipitaciones en estos últimos días. Y sin ir más lejos, el día de ayer 300 camiones se quedaron varados producto del deslizamiento de tierra o huaico, como le llaman también en Perú, producto de estas fuertes precipitaciones, generando este deslizamiento de lodo y de piedras en la zona de Villa María del Triunfo, bastante cerca de Arequipa. Es la Panamericana Sur la que resultó entonces con afectación y que generaba, por cierto, que 300 camiones y 11.000 a 12.000 personas, según el comercio, se vieran afectadas el día de ayer por aproximadamente 12 horas que no pudieron moverse de este lugar en el tramo entre Ocoña y Quebrada Honda. Todo esto en medio de un sistema frontal, una denominada Dana Aníbal, depresión aislada en niveles altos, que es una especie de bolsa de aire frío que se encuentra a varios kilómetros de altura y que en estos últimos días había estado generando inestabilidad, lluvias, nevadas y también granizos, y que en este caso había estado afectando a la zona de Arequipa, de Tacna y también de Moquegua. Aquí hay ciertas críticas por parte de las autoridades locales. Acusan que las máquinas utilizadas para intentar limpiar estas zonas eran obsoletas, así lo había planteado el líder del gremio de transporte interprovincial,
Lo cierto también es que finalmente se ha podido despejar en parte, por cierto, esta ruta, pero ojo, porque las precipitaciones que se reportaban el día de ayer en el sur de Perú también tuvo otros efectos. En el caso de Tacna se suspendieron los vuelos por la falta de visibilidad en la pista de aterrizaje, parte de los efectos entonces que deja este paso de este fenómeno meteorológico en el sur de Perú, dejando intensas precipitaciones y con ello también deslizamientos de tierra en esta zona de nuestra región del continente. Ahí está la información entonces, que también da un contexto más amplio a la situación meteorológica acá en nuestro país. Gracias, Isel, que esté muy bien. Buen día, que esté bien.